Bueno, pues en primer lugar agradecer la presencia de Ser Aranjuez y de Más Aranjuez también, y sobre todo a José Ángel y a Óscar, porque consideramos que siendo este un asunto que puede ser de carácter general, digamos, tedioso a la hora de interpretar cuál es la situación económica del Ayuntamiento, sin embargo, desde el Grupo Municipal, tanto Miren como yo y Rocío, que hemos estado trabajando en esto, consideramos que es importante al menos que haya una cierta información que esté en manos de los medios de comunicación y también, bueno, lo posible que pudiera llegar a todos los vecinos. Nosotros hemos querido primero hacer esta rueda de prensa para compartir con vosotros el análisis que hemos hecho y luego sí que, bueno, posteriormente intentaremos difundirlo de otra manera, no con el objetivo de que nadie se aprenda los números ni nada de eso, porque no, porque es muy tedioso, pero sí con un objetivo de trasladar nuestra enorme preocupación por una situación que no está resuelta y que afecta directamente a la gestión política. Es decir, cuando los vecinos nos quejamos de cómo está tal calle, cómo está tal cosa, por qué no se hace esto, por qué no se hace aquello, está directamente relacionado con esta situación. Y, por tanto, nosotros lo que queríamos era compartirla. Hemos hecho un documento más amplio en el que, bueno, eso ya va para el que quiera introducirse un poco más, pero sí que hemos hecho unas fichas que creemos que definen un poco la situación. ¿Por qué esto y por qué ahora? Porque el día 15 de septiembre tuvimos una comisión especial de cuentas en la que se nos entregó la cuenta general del ejercicio 2022. Hay que tener en cuenta que el ejercicio 2022, digamos, que es el último ejercicio del mandato anterior completo. Y, por tanto, a nosotros nos servía mucho para ver, bueno, qué esfuerzo se había hecho de cara a un nuevo mandato y demás. Bueno, pues la sorpresa ha sido importante y la queremos trasladar en base a algunos datos. Bien, analizar una cuenta general tiene muchos indicadores. Nosotros hemos querido aquellos que utilizamos en los plenos y que utilizamos muchas veces en ruedas de prensa como más habituales, ponerlos a disposición con los números, evidentemente, porque aquí se trata de números, no se trata de otra cosa, y luego interpretar. Nos han entregado la cuenta y nosotros hemos tenido una posición con respecto a la misma. Analizando de forma clara que, bueno, pues que no lo hacemos desde el punto de vista de a quién corresponde o cómo corresponde, sino qué resultados arroja. Y si los objetivos que habíamos establecido ya hace tiempo se seguían manteniendo. Bueno, la situación económica y financiera del Ayuntamiento, bueno, pues algo que yo creo que todos pasamos por alto, pero nosotros sí que queremos centrar ahí un poco, bueno, pues el seguimiento. Pues empezamos con la primera ficha. Nosotros lo que vamos a analizar son los principales indicadores, pero luego queremos aportar también algo que yo creo que no se conoce tanto, y es cuál es la situación de la deuda en el Ayuntamiento de Aranjuez desde el 1995 y en función de los mandatos. Bien, nosotros no hemos tenido acceso a toda la documentación porque hay documentación incluso que no está completa, pero sí hemos tenido acceso a los balances de situación de cada uno de los ejercicios desde el año 1995. Y, por tanto, sobre esos balances lo que hemos tenido que hacer es ver cuál es el pasivo, es decir, cuáles son los acreedores que al finalizar el ejercicio venían reflejados en balance. Y a partir de ahí, bueno, yo sé que ha habido ajustes dentro de los años porque había deudas que no aparecían y luego tenían que incorporarse, pero en cualquier caso esa información también os la vamos a trasladar para que vosotros las tengáis. En la siguiente ficha, en la de introducción, como nosotros partimos del análisis de la cuenta del 2022, os venimos a decir que nosotros al analizarla como grupo político, por cierto, nos dieron 2 días nada más, 400 y pico folios con todas las cuentas, con balances y demás, para poder tener una posición de cara a la Comisión Especial de Cuentas. Pues deciros que nosotros tuvimos que basarnos en los resultados técnicos, es decir, en los datos, no en más, porque, entre otras cosas, y lo iré diciendo, no nos aportaron para esta cuenta una memoria política, es decir, de objetivos que se hubiesen cumplido o no, ni tampoco nos aportaron un informe técnico económico.
situación o, digamos, informes que ya se venían aportando cada cierre de ejercicio. ¿Por qué? Porque el técnico económico, el economista, es el que de alguna forma establece también en base a los datos, bueno, pues criterios y sobre todo recomendaciones. Todo eso no se ha entregado y por tanto nosotros hemos ido a la cuenta general. Decir que la cuenta general de 2022 tiene como referente el presupuesto de 2021. Porque no ha habido presupuesto en 2022, ni hay presupuesto en 2023. Entendéis que en una situación de cualquier empresa que esté, como el ayuntamiento, con una deuda de en torno a los 145 millones de euros, es una barbaridad. Que no tengas un ejercicio controlado de por dónde vas a ir y por dónde no te puedes ir. Bueno, pues el anterior mandato estuvieron durante el año 2019, 20 y 21, porque se aprobó a final de año, con el presupuesto de 2017. Gestionándolo. Y en el 2021 se aprobó el presupuesto a final de año y estamos todavía con el presupuesto prorrogado, con lo cual entenderéis que no parece un normal funcionamiento de una empresa seria y mucho menos de una administración. Deciros que el ayuntamiento no ha cumplido con los objetivos políticos establecidos para las cuentas municipales y los objetivos políticos nos marca la propia ley. Entonces, han roto el equilibrio presupuestario. El remanente de tesorería para gastos generales sigue siendo positivo, pero ha roto su evolución. Y la disminución de periodo de pago medio a proveedores sigue igual. Y el impulso de inversiones en la ciudad el mínimo. Por tanto, esto no es una cuestión menor. Esto afecta muy claramente a todo esto. En la siguiente ficha vamos a algo muy concreto. Y es... ¿cuál es el resultado? De dar cuenta que una cuenta tiene mucho. Nosotros lo hemos resumido en resultado del ejercicio, ingresos y gastos. Sin más. Esto es de 2022. Bien, pues lo que aparece como ingresos previstos es lo que el presupuesto del 2021 establecía. Los gastos previstos, lo mismo. Así partía el presupuesto de 2021. Al final ha terminado el ejercicio de 2022 con derechos reales de 54 millones y de gastos reales de 55. Es decir, se ha gastado, según lo presupuestado, 1 millón más de lo previsto. O 1 millón más de los ingresos que podíamos tener. Por tanto, ya estamos con el primer indicador. Ha habido déficit presupuestario. Pero para que esto no parezca algo que nosotros decimos de manera aislada, a la derecha, aquí en esta gráfica, tenéis cuál es la situación de los resultados de los distintos presupuestos desde el 2014. ¿Por qué el 2014? Principalmente porque el 2014 era también un año previo a elecciones. Y por tanto, digamos que desde el punto de vista político, al igual que el 2022, es un año previo a un periodo electoral y que puede compararse con un ejercicio, digamos, similar. En aquello que dice todo el mundo, mira, aprovechan ahora para hacer no sé qué. Bueno, pues miramos este periodo. Y vemos que en el 2014 había un superávit presupuestario de 3,87. Bajó en el 2015 a déficit. Luego vemos que va subiendo en el 2016 y a partir de 2016 hay una posición de crecimiento en cuanto al presupuesto, porque eso es muy importante. Es decir, se nos exige que haya un cierto superávit presupuestario. Es decir, no podemos presentar un presupuesto que esté aprobado si no tiene un cierto superávit. Bueno, pues veis que en el 2022 volvemos otra vez a caer con respecto a los resultados de estos ejercicios. Entonces es importante. ¿Por qué? Porque a nosotros esto nos hace también tomar posición de cómo han ido las cosas. En la siguiente ficha damos algún detalle. ¿Como cuál? Bueno, pues que se ha cerrado un ejercicio con una disminución de ingresos tributarios, es decir, de los propios del ayuntamiento, de los que tenemos como impuestos, tasas y demás, y de urbanismo, con respecto al 2021 en 1,9 millones de euros. Hemos ingresado menos en el 2022. Sin embargo, han aumentado las transferencias que vienen del Estado y las subvenciones. Y han aumentado con respecto al 2021 en 1,7 millones de euros. Ha habido otros ingresos que no están catalogados como tributos. Pero el total, por ejemplo, de más ingresos de transferencias y subvenciones recibidas, que son en 1,7, ¿el total cuánto es anualmente? Está en torno a unos 13-14 millones de euros.
En torno a eso, ahora bueno, tendría que verlo. Bueno, ¿qué ocurre? O incluso algunas veces más, yo creo, porque ha subido. Bien, ¿qué ocurre? Bueno, que también ha habido una disminución de otros ingresos. En síntesis, ¿qué ha ocurrido a la hora de establecer qué tenemos como ingresos corrientes y, bueno, y como gastos corrientes? Bueno, pues sobre todo en el caso de los ingresos hemos tenido una disminución con respecto al 2021 en el total de los ingresos de cerca de 635.000 euros. Por tanto, ya vamos catalogando como un ejercicio en el que no se ha cuidado efectivamente la situación económica. Y mirar un dato muy indicativo. En el siguiente, en los gastos. En el 2022, mientras que el capítulo de personal ha crecido en 97.000 euros, que es un crecimiento natural, que tiene que ver incluso a lo mejor con la subida salarial y demás, en el capítulo 2, que es el de gastos ordinarios, de gestión ordinaria, se ha incrementado en 1,9 millones, es decir, las privatizaciones. Es decir, todo lo que se externaliza. Los contratos que se hacen fuera de. Entonces, una vez más vemos una disparidad enorme en base a los datos con respecto, aunque no hay informe político, uno va viendo ya cómo va el resultado. En la siguiente ficha, indicadores presupuestarios, esto es muy interesante, porque estos son datos que nos aportan desde intervención y nos vienen a decir cuál es la ejecución en porcentaje del presupuesto, cuál ha sido la realización de cobros, cuál es la autonomía que tiene el ayuntamiento para poder llevar a cabo ciertas acciones, cuál es la autonomía fiscal, ¿lo veis ahí? Y una vez más nosotros no lo podemos hacer de manera aislada, lo hacemos comparando con otros ejercicios. Aquí hemos cogido el 2018, 20, 21 y 22. ¿Por qué el 18? El 18 porque es el periodo, digamos, de un punto de partida en el que se tomaron decisiones muy importantes para el control económico y financiero del ayuntamiento y ahí vemos los resultados. La autonomía refleja la necesidad de financiación y la autonomía fiscal refleja la capacidad de generar ingresos distintos a los de naturaleza tributaria, es decir, que yo pueda tener capacidad de financiación también o pueda generar otro tipo de ingresos. Entonces vais viendo que estos indicadores, cómo han ido evolucionando y bueno, pues ahí de todo. Pero es que lo tenemos lo mismo en cuanto a gastos. Si dais, esta sí que me interesa mucho parar en ella. Y es, vemos que en cuanto a ejecución de gastos, a pesar de que ha habido más gastos por encima, sin embargo, se ha ejecutado solamente lo previsto el 82%, es decir, había previsto más. Pero me voy a ir a gasto por habitante. En esta ocasión, en el año 2022, ha habido un incremento con respecto a los dos últimos años, nada tiene que ver con el 2018. ¿Por qué? Entre otras causas, porque recordaréis que se hicieron unas ciertas inversiones que venían del remanente de tesorería en el 2022. Campo de fútbol, para que os suene todas estas cosas. Entonces sí, pero sin embargo, si yo luego voy a esto a llevarlo, es decir, esto es cuánto gasto por habitante y otros gastos que han habido, no solamente las inversiones. Si voy a la inversión, veis que con respecto al 2021, que no hubo inversiones, no hubo prácticamente nada, en el 2022 sí que hay, bueno, un número de 83,74 euros por habitante, pero compararlo con el 2020 y compararlo con el 2018. Es decir, hay una discrepancia y sobre todo lo que a nosotros nos indica es que no hay una continuidad, no hay un compromiso de llevar una línea más o menos ascendente, aunque no sea muy vertical, pero ascendente. Lo que hay es, en el 2022 nos da un retroceso en cuestiones importantes. Y el esfuerzo inversor, ya lo veis, con respecto al 2021 muy bien, pero si comparamos con los otros años, el esfuerzo inversor es mínimo. Es mínimo. Con respecto a obligaciones pendientes de pago, esto es muy importante. Y ahora os adelanto que cuando hablábamos de obligaciones y de derechos, son datos dentro de la economía municipal que están relacionados con el remanente de tesorería. Que eso sí os sonará, porque a partir de donde hablan de las inversiones y todo esto. Pues si veis las obligaciones pendientes de pago, hemos hecho dos fórmulas para que lo podáis ver de manera clara. En primer lugar, el ejercicio corriente y en segundo lugar, ejercicios cerrados. Es decir, yo no solamente cierro el 2022 con deudas de ese año, sino que sigo arrastrando deudas de otros ejercicios. Entonces, aquí os lo dice claramente que en el 2014
Bueno, pues lo que teníamos era, lo veis, se ve claramente y cuando veáis la ficha lo veis. ¿Qué ocurre? Cuando yo cierro un ejercicio en el ayuntamiento, las deudas que hay pendientes de ese ejercicio más las anteriores son con las que empiezo al año siguiente. Es decir, si cogéis, solamente voy a dar un dato, si cogéis el 2015, veréis que es la suma del 14, empieza el año con 23,41 millones de euros, que es la suma de lo anterior. Pues empezó con 23, si sumáis lo anterior, lo ponéis encima, da 23,41. Bueno, pues a pesar de eso se incrementó en el 2015 en 3 millones más, porque fue a 27. Sumáis otra vez estos 27, el siguiente año, en este caso no está el 16, pero sí sumaría lo del 18 y lo voy a ir diciendo. Mirad, el 2018 cerró con 6,70 millones, que es la suma de las dos columnas. El año siguiente empieza con 6,70 millones, que es el 2019, y terminó con 5,56. Es decir, rebajamos las obligaciones pendientes de pago. Estos son a corto plazo, porque a largo plazo son otras cuestiones financieras. Bueno, si empezamos con el 2020, sumamos los 5,56 del ejercicio anterior, terminó con 6,10. Y así vamos llegando hasta el 2022. El 2022 se inicia con 4,49 millones de obligaciones pendientes de pago de ejercicios cerrados y del ejercicio anterior y ha terminado con 4,83. Es decir, han aumentado las obligaciones de cerca de medio millón de euros. Esto, insisto, es un poco la suma de las columnas. Cada ejercicio termina con la suma de eso y el siguiente empieza con esa deuda, con esas obligaciones. Pero es que ahora vamos a algo muchísimo más complicado y que también queríamos compartir, que son los derechos reconocidos pendientes de cobro. Es decir, los recibitos que están por ahí por cobrar y el numerito de tal y las tasas de tal que en conjunto. Bien, pues mirad, me voy al 2018. En el 2018 se cerró con 26,32 millones, que es la suma de la columna, de lo naranja y de lo azul, del ejercicio cerrado y lo anterior. Ya empezamos el 19 con 26,32. Termina con 26,21. Con lo cual el 19, bueno, se hizo un gran esfuerzo porque por lo menos no se incrementaran esos derechos, porque no nos interesa que haya muchos derechos pendientes de cobrar. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que el 2021 ha cerrado con 28,94, sumando las dos columnas, y el 2022 ha subido a 29,39. Es decir, la evolución desde el 2018 en cuanto a derechos pendientes ha crecido. Ha crecido. Por tanto, lejos de ir poniendo soluciones a los problemas que tiene el ayuntamiento, se van incrementando. Se van incrementando. Y por tanto, bueno, esto es importante. Juan Carlos, entonces, en el 2022 tenemos pendientes de cobro. La suma de esto, 29,39. El ayuntamiento ahora mismo le tenían que dar 29 millones. Con 39. Eso es lo que tengo que decir. Eso es. Pero aquí hay un. Deudor. Eso es. Pero ¿qué ocurre? Pues que muchas de estas deudas son incobrables. Bien. En algunos casos por prescripción. En otros porque son expedientes fallidos. Es decir, una vez que hay una deuda de cualquier vecino, de cualquier impuesto, eso se lleva a vía ejecutiva, que os sonará el concepto. La vía ejecutiva es iniciar un procedimiento de apremio en el que hay que intentar cobrar esa deuda. Bien, existe la Ley General Tributaria, lo establece, y el Reglamento General de Recaudación dice cuáles son los procedimientos. Y hay que dar una serie de pasos. Pero hay muchas veces que no hay bienes, que no hay formas, que no hay tal, y que por tanto es incobrable. Es más, que se tiene hasta tal punto que la deuda que está acumulada en el tiempo no se puede tener en cuenta y se desprecia como deuda de difícil cobro o de imposible cobro. Bien, ¿cuál es el problema? Que aquí sigue estando. Y de cara a cualquiera, bueno, el ayuntamiento le deben 29 millones, oye, no está mal, le deben 29, pues digamos que es un derecho que tiene. No, pero no es la realidad. Porque de esto hay mucha deuda que es de difícil derecho cobro. ¿Sabes? De incobrables, No, eso es lo que queremos saber. Claro, no es lo mismo
¿Qué le van realmente de 2025? 2,5, le van 17. Efectivamente. Bien, esos datos no los tenemos, pero sí que en el 2017 y en el 2018, en el mandato de Cristina Moreno, las cosas como son, sí se llevaron a cabo distintos expedientes de fallidos y de prescripción. ¿Qué significa? Que el ayuntamiento, para no arrastrar deuda incobrable para nosotros, lleva a cabo un procedimiento que es la aprobación de una serie de expedientes o bien de prescripción, deuda que ha prescrito y por tanto es incobrable, y si se la cobras posteriormente, si ha prescrito, es ilegal, así de claro, o bien de fallidos. Pero eso tiene que determinarlo los servicios económicos y tienen que decir, miren ustedes, ha habido tantos intentos de tal, tantos intentos de tal. Entonces, se suspende esa deuda hasta que si se tiene conocimiento de que se pueda cobrar, porque siempre que está en vía ejecutiva el procedimiento sigue. Pero para la contabilidad es un lastre. Entonces, venimos diciendo que tomar decisiones claras en este sentido, porque cualquiera que vea la contabilidad se cree que nos deben 29 millones y es mentira. Es mentira. Y además esto afecta al remanente de tesorería. Entonces, nosotros cuando pedimos que se resuelvan los temas, pedimos cuestiones de este tipo. Oiga, trabajemos en serio y lo que no se pueda cobrar se quita de las cuentas. No lo ponga usted como un derecho a cobrar, que parece que tiene usted lo que no tiene. Bien, remanente de tesorería, el famoso remanente de tesorería. El remanente de tesorería es algo que manejamos mucho verbalmente, lo habréis oído vosotros. Pero, sin embargo, nadie explica qué es el remanente de tesorería. Y no se trata ahora de que lo aprendamos pero sí que hay una cuestión muy clara. El remanente de tesorería es, digamos, el resultado de toda una cuenta general, de todo un ejercicio presupuestario en base a algo. Bueno, el remanente de tesorería se hace con los fondos líquidos que tiene el ayuntamiento, más todos los derechos que tiene el ayuntamiento, menos... bueno, los créditos que tiene pendientes en ese ejercicio. Es decir, yo cierro el presupuesto y digo, vamos a ver, ¿cuánto tengo en caja? Pues bueno, tengo en caja 8 millones de euros. ¿Cuántos derechos he terminado el año? Pues tengo tanto. ¿Cuántas obligaciones tengo en este año? Menos tanto. Me sale este resultado. Pero una vez más, ese es el remanente. Pero una vez más, ¿cuál es el problema? El problema está en que si yo no tengo ajustadas claramente cuáles son los derechos, bueno, me puede dar errores a la hora de identificar cuál es el remanente. Pero en la medida que siempre haya dinero en caja, probablemente el remanente sea positivo. Pero ¿qué nos importa de esto que lo tengáis en cuenta? ¿Cuál ha sido la evolución? Mirad, para que tengáis datos de verdad escalofriantes. En el 2014 teníamos un remanente negativo para gastos generales de menos 21 millones. Lo azul. En el 2015, menos 19 millones, es decir, se había rebajado en 2,5. ¿Veis lo naranja? Es lo que se rebaja de año en año. En el 2016 teníamos menos 21,4. Es decir, unas situaciones catastróficas, es decir, unas situaciones casi de intervención del ayuntamiento. Bueno, se había reducido con respecto al anterior, no, se había incrementado con respecto al anterior, por eso está por abajo en 2,3. ¿Lo veis un poco la lógica que voy planteando? Sí. En el 2017 teníamos menos 18,5 millones de euros de remanente de tesorería. Es decir, nos salía que con ese momento no teníamos dinero para poder afrontar las deudas y en ese momento había que hacerlas firmes. Bueno, pues en el 2018 es donde viene el cambio. Es donde viene el cambio. Pasamos de tener menos 18,5 millones de euros a tener menos 1,9. ¿Qué pasó en el 2018? Pues fue cuando se tomaron decisiones como un nuevo plan de ajuste. Es verdad que hubo también una revisión de ciertos impuestos que en otros municipios cobraban y aquí no, como era el IBI diferencial. Es verdad que hubo alguna revisión con respecto a algunos impuestos que afectaban a las grandes empresas que llevaban 10 años sin tocarse. Y además se tomaron otras decisiones, como la de efectivamente ir a un presupuesto equilibrado que no permitiera que se fuera aumentando la deuda. Permitió en un solo ejercicio rebajar en 16,6 o en aumentar en 16,6 el resultado a la hora de hablar de remanente de tesorería. Bien,
A partir de ahí entró un nuevo gobierno. ¿Sí? ¿Qué esperábamos? Pues lo que esperábamos era lo que ya estaba previsto y sabíamos ya en enero del 2019 por informe de tesorería, que al finalizar del año el remanente iba a ser positivo. Se ha mantenido positivo en 2020, 2021, pero ojo, que hemos visto que en el 2022 sigue habiendo remanente positivo, pero empezamos otra vez con la timidez de que si no se toman decisiones serias y si no se actúa coherentemente con la situación que tenemos, podemos empezar otra vez a tener problemas. No decimos que los tengamos, sale 1 millón de euros como cierre de ejercicio en el 2022, ¿lo ves? Pero si veis con respecto al 2019, al 2020, al 2021, ha disminuido. Nosotros no somos partidarios de grandes remanentes, a no ser que todo sea porque tenemos muchísimo dinerito en caja y bancos. Y ese dinerito ha sido después de pagar todo lo que se debe y pagar sobre todo todas las obligaciones del ejercicio. No somos partidarios de eso. Preferimos que haya ejercicios equilibrados y que una previsión que tú hagas sepas por dónde vas a tener los gastos y por dónde vas a tener los ingresos. Y que eso se equilibre. Y que pagues a final de año todo lo que has generado ese año como obligación y, bueno, si has generado más ingresos, bienvenido es. Pero que haya al menos equilibrio presupuestario. Así se debería gestionar el ayuntamiento. Así se debe gestionar cualquier empresa. Si no tienes una previsión mínima y nos encontramos con que no es lo que reflejan los datos. Hay otra cuenta que nos ha interesado mucho porque la oiréis mucho en los plenos. La 413. Efectivamente, los que decimos todos el cajón desastre. Que hay quien se ofende. Pero ¿sabéis qué es el 413? La 413 es una cuenta a la que se lleva todas aquellas facturas pendientes sobre las que no he tenido presupuesto. Y tú me dices, ¿y eso cómo puede ser? Pues es porque se supone que solamente puedes pagar aquello sobre lo que tienes presupuesto. Pero si ha habido incremento, si ha habido tal. Por ejemplo, con la luz. Con la luz siempre se viene arrastrando de años a años por cómo meten las facturas y demás. Pero pero uno tiene que tener más o menos equilibrado para que esto no vaya acumulando. Bueno, si yo no he tenido presupuesto para pagar la última factura, pues la llevo a la 413. ¿Qué ocurre? Que hasta que yo no tenga presupuesto nuevo que me permita poder pagar eso bien, lo de la luz es lo más fácil, porque en el momento que tengo presupuesto pago esa factura, pero llego a dejar pendiente otra. A no ser que yo no solamente presupueste el año, sino que quiera resolver problemas y en vez de irme a otros gastos, quiera resolver la situación y diga, si yo este año voy a tener 2.100.000 euros de gasto de luz y tengo una factura de 500.000, tendré que poner 2.600.000 euros. Eso no lo hace nadie, porque se está quitando otros 500.000 euros de poder hacer otras cosas. Pero, por tanto, estamos llevando al ayuntamiento de manera constante a una situación complicada. ¿Y por qué hay tanta deuda? Por decisiones de este tipo. La 413 no ha mejorado, a pesar de que se ha hecho un gran esfuerzo por pagar. En este mandato se llevaron 3 millones y pico, 3.180.000, lo decimos aquí en la ficha, de gastos que teníamos pendiente con la Seguridad Social a largo plazo. Se sacó de la 413 para no tener que ir llevando al presupuesto año tras año el pago que estaba previsto. Me libero de tener que pagar todos los años esto y lo llevo a crédito ICO, me dan un crédito, yo pago la Seguridad Social y el crédito hasta el año 2042. Me libera, tengo más recursos y aparentemente el ayuntamiento parece que va funcionando. Pero entendéis que es todo sobre una situación ficticia y es todo sobre una situación de ir alargando la deuda en el tiempo y en cantidad. Entonces a nosotros esto nos preocupa. Luego, periodo medio de pago, esto también lo oiréis, porque hay 3 criterios que la Ley de Estabilidad estableció como muy claros y obligados para el ayuntamiento. Periodo medio de pago, por cierto, perdón, hay un error, pone 40 días, son 30. En el cuadrito de texto pone 40 días, pero son 30. En la siguiente, esto es. 30. Son 30. Bien. ¿Qué dice la ley con respecto a la estabilidad? Primero, las administraciones públicas tienen que tener estabilidad presupuestaria. Significa que si tú tienes previsto 1 millón de euros de gasto, tienes que tener 1 millón, 1 céntimo de ingresos.
Equilibrio presupuestario, pero no solamente en la proyección, sino al final del ejercicio. Si tú cierras con déficit, estás rompiendo la regla. Estás incumpliendo la ley. Digamos que a nadie le llevan a la cárcel, pero estás incumpliendo la ley y, por tanto, estás llevando a cabo una acción que, desde el punto de vista de la responsabilidad política, está en contra de lo establecido. El concejal te diría, como me dijo a mí, ya sí, pero bueno, luego esto se paga con... Ya, esto se paga, pero es que usted tiene que procurar que no se cierren los ejercicios de manera negativa, porque estamos obligados. Bien. ¿Qué ocurre? Pues que es la asignatura pendiente que no se resuelve. Una vez más, ¿veis el indicador de 2018? Con respecto al 2017 se incrementó en 136 días. ¿Por qué? Porque ese año fue donde se empezaron a regularizar muchas facturas, donde se empezaron a tomar decisiones económico-financieras, pero donde no se empezó todavía a ejecutar. Se empezó a ejecutar en el 2019 muchos pagos y también se empezaron a ejecutar muchas decisiones que tuvieron efecto en el 2019 sobre expedientes de fallidos, sobre expedientes de prescripción o sobre expedientes de nulidad, porque también hay la posibilidad de anular facturas pendientes de pagar. Si no ha habido una reclamación por parte del acreedor en un tiempo determinado, esa factura se puede considerar como nula y, por tanto, se puede llevar a un expediente y quitar del medio. Eso se hizo en el 2017, el 2018 y en alguna ocasión, y muy poco, se ha hecho, me parece, en el 2020, pero se hizo con derechos, no con obligaciones. Bien, no se atreven a dar este paso. Si este paso se diera, probablemente algunas se resolverían, pero no terminan de resolverlo. Pero mirad una vez más la evolución, que es lo que a nosotros nos importa. Como veis, del 2018 a 2019 ya hubo una rebaja sustancial en los días. ¿Pero qué ha ocurrido en este periodo, en el último mandato de María José Martínez? Que no se ha movido. Es decir, que lejos de tomar medidas, es decir, como veis, el anterior mandato de Cristina fue tremendo. 136, 59. Fue tremendo, como veis, 2015, 2016, 2017, 2018, porque no teníamos regularizada la fórmula y porque además salían cosas que todavía no sabíamos que estaban pendientes. Había algunas que ya eran nulas, pero estaban todavía ahí. Cuando se empezaron a tomar decisiones, eso empezó a bajar. Pero es que, como no se han tomado nuevas decisiones, seguimos cerrando el 2022 con 214 días. Dice el concejal, bueno, pero nosotros la del ejercicio la llevamos al día, ya. Pero aquí las que te cuentan son todas desde el punto de vista contable. Ya sé que llevamos un tiempo, no solamente ellos, sino el anterior, ya en el partido de 2018, intentando ir al día en los gastos del ejercicio. Intentando, al día me refiero, 30, 60, pero sigues teniendo un lastre de obligaciones pendientes que no resuelves. Y por tanto, sigues teniendo 200 y pico días para pagar a los proveedores, cuando la ley te dice que tienen que ser 30. ¿Qué me has dicho tú? ¿Y qué pasa? Como no pasa nada, como nadie me presiona, ¿para qué me voy a meter yo en camisa de 11 varas? Si mantengo la dinámica, con que pague, no resuelvo. Ya, ¿cuándo alguien va a resolver los problemas de este ayuntamiento desde el punto de vista económico? ¿Cuánta herencia vamos a dejar a los demás? Entonces, nosotros vemos la evolución y reconocemos que en la anterior fue muy difícil, pero aquí está. Concluyendo porque llevamos... Voy terminando. Sí, voy terminando. Deciros que el balance, porque esto ya os va a interesar, es que ya estoy terminando. Deciros que el balance, pues una vez más, os damos aquí una serie de datos. Ha habido una disminución de patrimonio neto, ha habido un incremento del pasivo y, por tanto, gran preocupación. Pero si queréis, vamos a hablar en la página siguiente. Evolución de la deuda de acuerdo a los pasivos de los balances desde el año 1995. ¿La veis ahí? Bien. En 1995 fue cuando terminó Eduardo García el mandato después de 16 años. Ese mandato, según balance y según los pasivos, terminó con 8,65 millones de deuda. Bien. El siguiente mandato fue de José María Cepeda, hasta el 2003. En el 2003, cerrado a balance, porque deuda había más, era 69,87.
¿Qué ocurrió? Que luego todo eso se fue regularizando y oiréis decir cuando los compañeros del Partido Socialista dicen que José María Cepeda dejó cerca de 90 millones de euros en el 2003. ¿Qué ocurrió? Una cosa es el balance y otra cosa es cuando tú llegas y empiezas a ver otra deuda que tiene que aflorar. ¿Qué ocurrió de 2003 al 2011? Pues subió a 113, pero se encontraron ellos cuando llegaron en una deuda de 90 millones de euros. Con lo cual, en ese periodo tampoco creció mucho. ¿Qué ocurrió del 2011 al 2015, que estuvo María José Martínez? Pues que se incrementó a 134 millones. ¿Qué ocurrió entre el 2015 y el 2019? Que se incrementó a 150 millones. ¿Por qué? Aquí yo conozco la explicación, porque estábamos nosotros representados. Yo estuve en el gobierno en el último año, pero estuvimos conociendo la situación. Hubo que asumir el pasivo de Savia. Hubo que asumir el pasivo. Eso significa que la deuda que tenía Savia tuvo que pasar a ser deuda del ayuntamiento. Hubo también que asumir otra serie de reclamaciones que no estaban previstas. ¿Os acordáis del desarrollo que iba a haber de las cabezadas? Pues como aquello no se desarrolló, hubo un momento determinado, como había habido un anticipo, hubo que devolver ese anticipo de 12 millones de euros. Hubo otras sentencias que hubo que incorporar. ¿Tú cogiste 12 millones en el ayuntamiento y no eran 24? No, eran 12 millones lo que cogió el ayuntamiento. No eran 24. Eran 12 millones, además la empresa quería 14 y se les pagó los 12 millones que pidió. 12, en torno a 12 millones y pico. Sí. Es decir, hubo una serie, digamos, de imprevistos que hicieron que la deuda tuviera que... Pero sí ocurrió algo, y es que en ese momento ya hubo un control, al menos, de qué se debía, cómo se debía y qué había que hacer. Y mucha de la deuda a corto que había se llevó a largo plazo. ¿Qué ha ocurrido durante todo este mandato? Bueno, pues en el 2020 152 millones, en el 2021 144, sí, porque además se pagaron 2 millones del remanente de tesorería del 2020 para deuda y no se generó nueva deuda. ¿Os acordáis que os he dicho que no había inversiones? 2022, otra vez ha subido a 145,75, es decir, en vez de seguir la tendencia a rebajar, ha subido. Pero quiero comentaros algo y con esto ya terminamos. Pagamos anualmente, en este último periodo, en torno a 4,3 millones de euros todos los años de principal. Si yo en el 2019 pagué 4,3, estoy redondeando, en el 2020-2021 estamos hablando casi de 17 millones de euros. Por tanto, de 150 millones con 0,7 debería haber rebajado a 132 millones y estamos en 145. Es decir, solamente el pago al crecimiento natural, el pago natural, es decir, de lo que yo tengo que pagar, aunque tenemos carencia, todavía estamos pagando otros créditos. Solamente de lo que pago todos los años como ayuntamiento. Si se fuera reduciendo de la deuda, ahora tendríamos que estar terminado el 2022 a 31 de diciembre en 132 millones. Y estamos en 145. ¿Por qué? Porque se ha generado más deuda. Porque mucha deuda a corto se ha llevado a largo. Y por tanto lo que está ocurriendo es que no desaparece esa deuda. Desaparecen ciertos problemas, pero no desaparece la deuda. Por eso solamente se ha rebajado, según pasivo, en 5 millones de euros desde el 2019, cuando es prácticamente lo que pagamos todos los años. Por tanto, decimos, bueno, ¿qué ha ocurrido en este mandato? Tanto que, no, es que, sí, se ha reducido la deuda, pero no como debería haberse reducido, aunque solamente fuera por el pago natural que hacemos todos los años a los bancos. Al Iberbank 2,5 millones todos los añitos, más intereses. Y otros créditos que hay, que la suerte es que el Iberbank le vamos a terminar ya, me parece que en el 2025, a mediados. Pero todo esto, a pesar de que hay una carencia, la carencia está con los créditos ICO y los que vienen a través del Estado. Pero hay otros créditos que eso no tienen carencia, eso se pagan todos los años. Y todos los años hay que llevar a presupuesto para pagar. Bien, si no hubiese crecido la deuda, estaríamos en 132 millones, estamos en 145. Vamos a ver. En el caso, ¿qué es lo que prima? El tener que pagar al Estado o a la Seguridad Social o pagar la nómina. ¿Perdón? O pagar la nómina. No.
La ley estableció que, ¿te acuerdas la modificación? Iba a decir el 155. Me parece que era el 135 de la Constitución. Era precisamente para que la prioridad es sobre los acreedores, no sobre el personal. Es decir, primero se pagaría a Seguridad Social, a tal, Y a los bancos, a los y a bancos. los bancos. Sí, sí, Y sí. luego se pagaría la nómina. Bueno, ya está. Principalmente lo que queremos trasladar es que nosotros hemos visto, nos importa la evolución y nos importa nos importa que la intensidad que ponga cada gobierno sea para resolver el problema, No es la primera vez que lo veo. resolver el problema en la medida de sus posibilidades. Entonces, no se traslada la información correcta a la gente. Nosotros es información que hemos sacado de los documentos oficiales. Esto lo tenía que explicar el gobierno. Pero esto no nos lo dan, ¿eh? Entonces, nosotros lo que hemos intentado es decir, Y el trabajo que habéis hecho, ¿no? ¿por dónde va esto? ¿Por dónde va esto? Por aquí. Ojo, que no nos gusta. Vamos a llevar a este pleno una propuesta desde el punto de vista económico y financiero sobre situaciones que debemos tomar como ayuntamiento la iniciativa. Y vamos a llevar una propuesta para revisar ciertas decisiones. Y vamos a llevar una propuesta también para, como ayuntamiento, reclamar, como reclaman otros ayuntamientos, que los ayuntamientos no podemos estar abandonados. No podemos hacernos cargas de muchas atenciones para las que no tenemos recursos. No hay recursos, se puede, ¿eh? Entonces eso solamente se puede hacer a través de la Federación de Municipios o a la Federación Española de Municipios y Provincias y tener una posición firme con respecto a que ya es el momento del municipalismo. Si no, nuestro ayuntamiento va a estar lastrado, ya no digo hasta el 2042, que es lo oficial, Al 3000. sino que no sabemos hasta cuándo. Y nos parece una vergüenza como responsables políticos de este ayuntamiento. ¿Qué ocurre? El Partido Popular lo que dice, no, es que nosotros no vamos a subir, vamos a no sé qué. Ya, mire usted, pero usted no está tomando ninguna iniciativa que tenga que ver con el desarrollo de la ciudad. Ninguna. Desarrollo me refiero a crecimiento productivo, en fin. Usted no tiene ni un solo servicio en condiciones para dar servicio, digamos, de calidad a lo que los vecinos merecen. Porque todo tiene alguna deficiencia. Todo está limitado. Por tanto, no hay seriedad a la hora de plantear. Se sigue queriendo inaugurar cuando no se tiene ni siquiera un objetivo claro de mantenimiento de lo que se tiene. Entonces, nosotros, desde luego que no compartimos esa forma de ver la política. Pero es que luego vamos a analizar los números, vamos a ver cómo evoluciona. Y digo, joder, si llevamos razón. Es que no hay un esfuerzo. No, pero nosotros ya no hemos incrementado. Ya, pero es que su responsabilidad es año a año. Si yo tengo un compromiso de pago, no incrementar más la deuda, resolverla. Y esto no está ocurriendo. Señor Ramírez, haga un mensaje al vecino que si tenemos, aumenta el déficit presupuestario, aumenta el gasto, aumenta la deuda, aumenta el periodo de pago a proveedores y no hay inversiones, ¿dónde va el dinero? Pues a lo más básico que se puede ver. Desde luego no al capítulo 1. El capítulo 1, que es el de personal, O sea, hay que pagar, por lo menos. debe estar en torno al 40% del No, presupuesto. pero ¿cuál es la nómina? ¿1 millón? No, la todos los años, No, capítulo 1 son 21 millones. Estoy diciendo mensualmente, el ayuntamiento con sus 400 trabajadores, 308. los que- No, 400 y pico, no llega a 500. ¿Cuánto nos cuesta? Pues- Casi 2 kilos al mes. Sí, no llega. 21 millones en el ejercicio. 21. Nos llega del Estado unos 15 kilos, o 16 al año. Eso, déjame que esos datos te los pase luego, que... Ya te digo, claro, que me has cortado. ¿Dónde va el dinero? No sé. Al vecino cree que no se pone una farola, pero le sigue aumentando el gasto, sube el déficit. Le tardan en pagar la factura de la pajarita 214 días. ¿Cómo le explicamos al vecino que dónde está el dinero? Si no, tampoco está encajado. Pues principalmente en Sota Caballo Rey, en pagar a la empresa de la limpieza, que son 6 millones al año, a pagar a los empleados, que son 21 millones, sí, pero es que los empleados son los que hacen el servicio de la limpieza. Sí, No, o sea, al empleado no le puedes sustituir por máquinas. En pagar a los empleados, en pagar suministros, principalmente, en pagar servicios exteriores, que también no solamente se hace con empleados municipales, sino con empleados de otras empresas, mínimas inversiones. ¿Se está pagando más intereses
de mora o lo que sea, No. que de principal. No. ¿Se está quitando lo principal que interesa? Sí. Sí. Entonces, principalmente eso. Yo lo que, si queréis, os puedo pasar el documento de la liquidación del presupuesto para que veáis las facturas una a una, por detalle, para que veáis por dónde va. Pero no hay alegría, Óscar, en los servicios que se prestan. Y no es el capítulo 1, lo he dicho, en el 2022, cerrado el ejercicio, el incremento en el capítulo 1 ha sido 97.000 euros. Mientras que en el capítulo 2 ha sido 3 millones y pico, aunque se equilibra con 1,9. Es decir, se está externalizando, como si el trabajo de fuera fuera gratis. Sí, pero es que luego nos encontramos con cosas muy curiosas que nosotros estamos de momento investigándolas. De momento. Que no son ilegales, pero son curiosas. El Ayuntamiento de Aranjuez saca un contrato para recuperación del firme. Pero ha faltado, ¿no? Ha faltado. Lo estima en 1,9 millones el gasto. Se presentan distintas empresas. Se le adjudica a una empresa por 1,57 millones de euros, 1.500.000 y pico euros. Pero es que luego esta empresa contrata a otra que también había licitado, que esa había licitado por 1.300.000 y pico, que ha sido la que realmente lo ha hecho. Y nosotros hemos dicho, joder, los camiones que estaban haciendo lo de el asfaltado eran de una empresa y se le adjudica a otra, y esa otra luego contrata a esta, y seguro que esa otra que ha contratado a esta gana dinero por eso. Por lo menos 200.000, seguro. La diferencia. Pero eso lo estamos viendo con los contratos. No será ilegal, porque como la subcontratación, si no la prohíben, la pueden hacer, pero lo que nosotros decimos es cómo luego algo que se estima y que además algunas se rechazan porque está con una baja temeraria, luego una contrata a otra, parecemos tontos. Cuidadito con estas cosas. Entonces, lo mismo hay que prohibir que haya subcontrataciones. Pero lo único que tenemos hasta el momento es que veíamos unos camiones por la calle con una ficha de un nombre que era una de las empresas que se presentó y a la que se le había adjudicado era otra. Es que hay que mirar el último céntimo. Y si realmente esto vale 1.300.000, pues vale 1.300.000, no 1,5 millones. Ya, es que puede ser una baja temeraria, ya. Una baja temeraria en cuanto, en millones de euros o en 30 o en 40.000 euros, porque para quien luego les ha contratado no es una baja temeraria. Entonces, de estas hay también. De estas hay también. Aquello de que privatizar es más barato no es cierto. No es cierto. No en todos los casos es cierto. Depende en qué. Y por tanto, ahora otro problema que tenemos añadido, y termino con esto. Se ha hecho el contrato de eficiencia energética. Esos son 45 millones en 15 años. Son unos 3 millones por año. 3 millones por año fijos. No sé si habrá algún variable con respecto luego a los gastos de luz, pero ya se han estimado por debajo los gastos de luz. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos dudas de que vayan a bajar con el tiempo de esos 3 millones. Veníamos pagando 2.100.000 euros de luz anuales. Es verdad que el incremento podría ser, me refiero a todo, del ayuntamiento. De momento, hasta que sea efectiva la inversión que se está haciendo con la eficiencia energética, es decir, que gastemos menos, hay que pagar 3 millones todos los años. Ya tenemos más uno. Ya tenemos más uno. Efectivamente. Ahí estamos, ya tenemos más uno más que de lo que teníamos. Bien. No teníamos un contrato externalizado de jardines, que fue el que sacó el señor Granados, para reforzar, en el que el pueblo iba a estar. Se contrataron, a través de ese contrato, no sé si son 19 o 20 personas, bueno, no sé. Eso es otro millón más que no teníamos. Por tanto, más uno. Y ahora se ha cerrado ya el contrato de higiene urbana. Estaba en torno a 6 millones, ahora son unos 7 millones y poco. Por tanto, tenemos más uno. Por lo que presupuestariamente, para el 2024, tenemos que poner más 3, que no teníamos en el 2021. No sé si me estoy explicando. Sí, lo has explicado. Más 3. Pero es que además, en el 2024, podemos tener la posibilidad de que termine, lo más seguro es que sea que no, que van a dar todavía ancha, que termine la suspensión de la regla de gasto. Lo que significa que, si yo tengo un mínimo remanente, ya no puedo llevarlo para otros gastos generales.
y para ir cubriendo el presupuesto lo que falta, sino que tiene que ir para pagar deuda, y única y exclusivamente deuda. Y hay otra cuestión, que si termina ya la idea de que ha pasado el problema del COVID y de la pandemia, el Gobierno probablemente vuelva otra vez a establecer que... eso es la regla de gasto, ahí me he ido un poco, pero lo que se va a establecer, perdón, me he equivocado, es que tenemos pendiente una carencia del crédito ICO de 113 millones, de los 150, unos 113 son del crédito ICO. A partir de mediados de 2024, si no dicen lo contrario, la carencia ha terminado y por tanto hay que empezar a poner más millones. Estimamos que otros 3 millones y pico más. Es decir, de los 4 que pagamos todos los años de bancos, otros 3 más. Por tanto, si no hay una seriedad a la hora de plantear esta situación, esto no tiene visos de ir bien. ¿Nosotros con esto estamos alarmando? No, estamos compartiendo la información que tenemos y que hemos podido recuperar. ¿Por qué? Porque nos preocupa. Y parecía que la deuda no importaba, ya era algo que a la gente no le importa, y la deuda importa, porque tiene que ver en que haya más papeleras o menos, tiene que ver en que haya más trabajadores en la calle limpiando o menos, tiene que ver con que haya mejores o peores servicios, tiene que ver con que haya más o menos colas en la atención de etcétera, etcétera. Los servicios diarios. Pero bueno, os pasaré el documento de liquidación de presupuesto. Ahí vais a ver las partidas, alguna que os llame la atención. Voy a ver tal partida. Las de gastos externalizados siempre están en el capítulo 2. La de bancos están en el capítulo 3. Ahí lo vais a poder ver, Y por tanto nos interesaba mucho. Sabemos que es muy tedioso, sabemos que es muy complicado, sabemos que, pero decimos, queremos informar de cuál es la situación económica del ayuntamiento. Y estos son los datos, los principales datos. Entonces, ¿es buena? Alegría ninguna. Responsabilidad toda. Eso es lo único que pedimos. Responsabilidad. Responsabilidad. Pues gracias, porque solamente, a ver, no podemos ser 4 los que solamente estamos preocupados por esto. No, tenía que estar preocupado el gobierno, es de todos los ciudadanos también. Pues de momento no tenemos presupuesto para el 2024. Y nos han traído, se han comprometido. Ya, bueno, se han comprometido. Se han comprometido a ello. Veremos a ver y demás.